Eso se llama... Buenas tardes a todos. Si ya está sentado todo el mundo, ¿podemos empezar? Bien, pues como es obligado, tengo que empezar agradeciendo muchísimas cosas, pero en este acto en concreto a la Junta de Extremadura, en la persona de su presidente, el apoyo a este proyecto en general y a estas jornadas en concreto. Tenemos 4 ponentes que darían cada uno de ellos para muchísimo en un tema amplísimo como es el tema de la paz. Además de las personas que veis aquí, por Internet contamos con una persona excepcional que es Shlomo Ben-Ami, anterior embajador en España de Israel, persona importantísima en los procesos de paz israelo-palestinos y al que daremos entrada, ya la tenéis en pantalla. Shlomo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos oyes bien? Sí, sí. Genial, muchas gracias. Pues si te parece, ahora cuando acabe la introducción empezaremos por ti y luego continuará Manuela Carmena, José Manuel Vilanova, el presidente de la Asamblea de Nepal y acabará el presidente de Extremadura. ¿Correcto? De acuerdo. Muy bien, pues como introducción se me ocurre deciros que pocas palabras tienen tanta polisemia, tantos significados como la paz. La paz es una palabra de la familia de la tranquilidad, del sosiego, de la quietud. Nuestro refranero está lleno de palabras con la paz. Se me ocurre una muy malévola que es tanta paz lleves como dejes. Y cuando nosotros cumplimos una promesa o pagamos una deuda, lo solemnizamos diciendo ya estamos en paz. O cuando alguien encuentra el equilibrio, decimos que está en paz consigo mismo. En estas jornadas, la Fundación Lumbini empieza a cumplir sus objetivos y casi podría decir a cumplir su promesa de traer a Extremadura y a Cáceres del filo de un centro que esperemos que vea la luz en los próximos 3 años, 4 años, de traer debates contemporáneos y de altura a Cáceres. Por tanto, comenzaremos a estar en paz, cumpliendo nuestra promesa. Cada uno de los ponentes les hice un planteamiento del que no tengo ni idea si se van a ajustar a él, y era una hipótesis, que será mi primera cuestión, de si el fenómeno de la paz tiene un enfoque distinto en Occidente, que podríamos llamarlo de forma muy simplona, de fuera a dentro, y en Oriente un proceso de dentro a fuera, más las personas y menos las autoridades. Lo tomo como punto de partida, pero les he pedido a cada uno de ellos que nos cuente alguna experiencia personal de la paz, no su reflexión intelectual, que también, sino su vivencia de alguno de los procesos. En ese sentido, voy a pedirle que comience Shlomo Ben-Ami, antiguo embajador israelí en España. Shlomo, para quienes no le conozcan, tiene lo que para mí puede ser una de las vivencias más intensas que puede tener una persona, no solo un diplomático, una persona en su vida, y es intentar y acariciar con las yemas de los dedos un proceso de paz en el proceso más difícil de los últimos 100 años, que es la paz entre israelíes y palestinos. Proceso que además fue truncado por el asesinato por un ultraortodoxo de Isaac Rabin, el primer ministro que, con Shlomo como ministro de Exteriores, lideraba ese proceso, y por tanto, persona con una vivencia intensísima de lo que es el odio o los procesos de paz. Además de eso, dirige el Centro Internacional para la Paz de Toledo y, por tanto, tanto en su faceta institucional como ahora en sociedad civil,
es una de las personas que yo más admiro y creo que puede darnos una visión muy propia, muy auténtica, muy de altura sobre cómo ve los procesos de paz. Así que te pedimos, Shlomo, que arranques tú este debate con lo que te suscite esta provocación. Gracias, Luis, por tu generosa introducción. Es para mí un placer intervenir en esta reunión que promete ser realmente interesante por este encuentro entre, digamos, dos culturas o dos civilizaciones o dos actitudes hacia la paz. Yo creo que tu planteamiento es correcto. Yo, francamente, desde mi modesta experiencia, creo que es así, que Occidente no se ha referido a la cuestión de la resolución de conflictos como algo que empieza en ti mismo, ¿no? En tu propio espíritu, en tu propia alma, sino la paz se ha convertido, digamos, en la opción correcta después de que se han agotado todas las demás. O sea, cuando ya no cabe otra, ¿no? La historia lo prueba así. El conflicto árabe-israelí, particularmente el palestino, sin duda alguna, es una prueba adicional de que la paz fracasa porque no refleja un cambio interno, sino más bien un intento de buscar un equilibrio geoestratégico, geopolítico, y no un cambio profundo, digamos, de actitud. El conflicto palestino-israelí es verdaderamente un conflicto que nos acompaña ya 2, 3 o 4 generaciones. Realmente es el más antiguo conflicto que todavía queda abierto. Y el interés global que ha existido siempre por la cuestión israelo-palestina tiene que ver con el hecho de que, a pesar de que los israelíes no lo admitan, se trata de la última ocupación colonial de una entidad o de un país occidental. Digamos que Israel en este sentido es un país occidental por su cultura, por su economía, por su tradición, que ocupa un país, digamos, del tercer mundo, una nación bajo ocupación de un poder occidental. Es el último caso. Hay conflictos entre Estados Unidos, Irán, etcétera, pero una ocupación con todo lo que eso conlleva, significa, es probablemente la única ocupación que un Estado de cultura occidental ejerce sobre una nación en el Medio Oriente y que no es, digamos, occidental. También, si uno busca la razón por la que tanto interés despierta este conflicto, es porque también incluye elementos que afectan a todas las religiones, a todas las civilizaciones. Trata no solamente de territorios, trata no solamente de cuestiones tangibles, sino de muchas cuestiones no tangibles, que son las que realmente importan: la religión, las creencias, la actitud. Y todo, claro, se concentra en Jerusalén, la ciudad 3 veces santa para cristianos, musulmanes y judíos, y siempre la cuestión de Jerusalén ha sido el tema más difícil de resolver. Y como alguien que, como generosamente has mencionado, Luis, ha atravesado este desierto de negociaciones entre israelíes y palestinos, me consta que cada parte ha sido muy fanática en excluir al otro. Jerusalén, en vez de ser de todos, es mía o de nadie, ¿no? Esa fue la actitud
a lo largo de las negociaciones. También me gustaría subrayar otro elemento. Nuestros amigos de Nepal ya hablarán con mucho más conocimiento que el mío de lo que representa su tradición religiosa, pero creo que el judaísmo y el islam, sé muy poco sobre Oriente, pero el judaísmo y el islam aparecen en este conflicto como religiones absolutistas y excluyentes, que no están dispuestas a asumir o entender, simpatizar con las creencias del otro. La historia, la arqueología que prueba una cosa o la otra siempre es rechazada por la otra parte, ¿no? Eso es un invento, no es verdad, nunca existió tal religión en esta ciudad, etc. Este es el tema que nos ha dividido. Cuando se trata de cuestiones tangibles, por ejemplo, territorio, se pueden encontrar soluciones. Se puede dividir de una manera u otra, se pueden intercambiar territorios. Yo te doy esta parte de mi país y tú me das esa parte de tu país para acomodar ciertas realidades demográficas. Eso es posible resolver, siempre lo ha sido. Lo que es enormemente difícil, y en nuestro caso ha sido imposible de resolver, son las cuestiones no tangibles. La narrativa de la nación, lo que tú, como tú te defines a ti mismo, siempre excluyendo al otro, este ha sido, en mi opinión, el problema. Es posible que sea también el problema de las religiones monoteístas. No tratan realmente de la integración del ser humano con el universo y con el medio ambiente, sino son una serie de reglas y creencias, en el caso del Islam y el judaísmo, bastante rígidas. Y así que no se trata solamente de un país occidental ocupando un país oriental, sino también de dos religiones distintas que han estado en pugna, en conflicto a lo largo de los años. Nos han explicado siempre que para llegar a un acuerdo de paz se requiere construir confianza, ¿no? Sin confianza no se puede llegar a la paz. Yo he vivido también el caso del conflicto colombiano. He tenido una experiencia muy rica con Colombia. He trabajado con el presidente Santos en el proceso de paz que le dio al final el Nobel de la Paz y llegó a un acuerdo con la guerrilla. Y siempre se hablaba, en ese caso como en el nuestro, como en el israelí palestino, de la necesidad de construir confianza. En Colombia tuvieron éxito en ese caso. Sí, el presidente Santos supo crear confianza y un alto nivel de credibilidad con sus interlocutores. Aquí es imposible crear confianza entre el ocupado y el ocupante. El ocupador, digamos, Israel es el que ocupa los territorios y quiere crear confianza con los palestinos que están ocupados. Es enormemente difícil porque el régimen de ocupación en sí convierte imposible la confianza. Y aquí se trató de crear un proceso de paz cuando la ocupación y las prácticas de la ocupación aún persisten. Slobo, te tengo que cortar para dar paso también al resto de ponentes. Te pediré luego, si no te importa, me gustaría, si no es muy violento para ti, que nos contaras la experiencia de
la percepción del odio en el asesinato de Isaac Rabin cuando tú estabas en ese proceso. Sí. Bueno, sí, por favor. Sí, ¿Eso más tarde o ahora? En un segundo momento te lo pediré. Te lo digo por si te parece que es interesante. Muchas gracias, Muy bien. Shlomo. Bueno, ahora le toca el turno a Manuela Carmena, que además de las cosas que muchos conocéis de ella, porque es un personaje público muy conocido para muchas personas, le pedimos que interviniera en estas jornadas por muchas razones. Una primera, porque pocas personas habrán tenido la tentación del odio, de la ira, del rencor, como ella, cuando unos asesinos mataron a varios compañeros de su despacho, y eso no fue un obstáculo para la transición política, sino que fue un ejemplo de contención y de cómo ese odio no desembocó en lo que quería provocar, sino todo lo contrario. En segundo lugar, porque ella, como jueza durante muchísimos años, ha tenido día a día que enfrentar a personas en conflicto, que algunos buscaban reparación, otros venganza, todo ello bajo el envoltorio de la justicia, y cómo la gente entiende que ha quedado sanado el conflicto que le llevó un asesinato, una violación, unas lesiones, ese segundo proceso. Por una tercera razón, porque ella, como relatora de la ONU, estuvo asistiendo a gravísimas violaciones de detenciones ilegales en cárceles de medio mundo. Y cuarto y último, porque ella intentó patrocinar como alcaldesa de Madrid un concepto que me contaste, Manuela, que lo incorporaste del Papa, del Vaticano, la ciudad de los cuidados, el concepto de los cuidados. No es que tengo derecho porque pago impuestos, que es la fase más básica, sino que es una obligación la de cuidar desde lo público. Todo eso son elementos que hacen de Manuela una persona enormemente valiosa para contarnos su experiencia, pero además me ha dicho que, como le gusta siempre sorprendernos, nos va a traer un par de conceptos que lo fascinante es que sean desconocidos estando en el Boletín Oficial del Estado. Así que, cuando creas, Manuela. Muy buenas tardes a todos y, desde luego, muchísimas gracias a Extremadura, a Cáceres. Señor presidente, qué placer estar aquí, además en este sitio tan precioso y hablando de la paz, ¿no? Muy rápido, porque voy a lanzar una serie de ideas, tal y como nos ha dicho Luis, nuestro coordinador, para después trabajar sobre ellas, ¿no? Es verdad que la idea de paz se vincula a la no guerra. A mí me gusta mucho analizar el siglo XIX español. En el siglo XIX español hay dos voces, pero hay una destacadísima, que se conoce muy poco, que es la de Concepción Arenal, que llega a decir con toda claridad que la guerra es un acto absolutamente injusto siempre. Ella tiene una frase preciosa en la que dice: ¿cómo es posible que porque simplemente unos hombres vistan unos uniformes y lleven a cabo unas banderas, cometan crímenes, maten a otros y lo aceptemos, ¿no? En aquel momento yo creo que hay una tensión grande en la sociedad europea, en la sociedad mundial. Tenemos también al doctor Landa, que se pronuncia también contra la guerra, y ahí queda. La verdad es que la reivindicación por la paz comienza siendo siempre una respuesta negativa, no a la guerra, ¿no? Pero conforme va consolidándose el concepto, y tiene mucho que ver que aparece y desaparece según sean las contingencias que se viven, después de la terrible Segunda Guerra Mundial hay toda una explosión de nuevo por la paz, ¿no? Y yo creo que en ese marco, en el marco en que se consolida definitivamente algo que es extraordinario y de lo cual a mí me gusta siempre hablar una y otra vez, que es la Carta Universal de los Derechos Humanos, en la que de una manera muy clara se habla de un concepto definitivo, la familia humana. En ese contexto empieza a consolidarse la posibilidad de entender que la paz, además de ser una aspiración, puede llegar a ser un derecho individual, un derecho subjetivo, que tenga, por una parte, lo que tiene de derecho individual, subjetivo, pero también lo que tiene, como otros muchos derechos, de colectivo, ¿no?
esa idea de que haya hasta una convención específica de Naciones Unidas en la que se declare el derecho a la paz, como ese ambiente, como ese escenario, como ese medio imprescindible para el desarrollo de la vida humana, es muy tentador. Hoy por hoy es una aspiración, pero una aspiración que avanza. Exactamente en el 2010 se hizo la primera declaración de la consideración del derecho a la paz como un derecho individual y se propuso que se lleve a cabo una Convención de Derechos Humanos. Eso fue en el 2010 y tuvimos la suerte de que además fue en España, en Santiago de Compostela. Ahí está la declaración, es interesante. Todo ese movimiento yo creo que coincide con lo que Naciones Unidas declara la década de la paz, que es exactamente del 2001 al 2021. Y en ese contexto surgen varias iniciativas, entre las cuales yo quiero sacar a relucir una porque yo creo que es desconocida. Y es que en España tenemos una ley específica, es la ley de 30 de noviembre del 2005 para la educación de la paz. Yo creo que casi nadie la conoce, pero ahí está. Yo muchas veces me quejo de que tenemos tantas leyes que no las cumplimos, que no las llevamos a cabo. Es interesante leer esta ley cuando la misma dice que sistemáticamente y año a año se dará cuenta en el Congreso de la evolución que se haga de todas aquellas medidas que se señalan en esa ley para ir incrementando, para ir mejorando la cultura de la paz, ¿no? La evaluación esa, como tantas otras, no se hace ni ahora, ni se hizo en su momento, ni se hace. Pero yo creo que sí podemos plantearnos cómo está nuestro país en relación a esa cultura de la paz. ¿Cómo hemos conseguido que España se impregne de esa cultura que tiene esos 3 ítems a los que yo me he referido, ¿no? Pues yo diría que bien por una parte y no tan bien por otra. Me da la impresión que somos un país cuya cultura nuestra tiene una cierta esquizofrenia. Amamos reconocer derechos, amamos declarar derechos. Nos gusta repetirlos, aprenderlos, pero parece que nos olvida que los derechos, si no están pensados en relación con las personas, no producen el efecto que queremos. Y ahí me da la impresión, y en eso creo que nos podemos aproximar a otras culturas, en el sentido de decir que todos los grandes esfuerzos que hemos hecho por la cultura de la paz, de los que hemos hablado mucho, de lo que hemos hablado de los derechos, que hemos hablado de los valores en los que se inspira, y de pronto se nos ha olvidado hablar de las personas que tienen que tener habilidades para poder encauzar esas actitudes hacia esos valores, ¿no? Yo llevo mucho tiempo diciendo que falta en la educación lo que yo llamo la educación sentimental. Falta la educación sobre nosotros mismos. Nosotros tenemos que saber por qué tenemos ira. Nosotros tenemos que saber por qué tenemos celos, por qué tenemos inseguridad, por qué no somos capaces de encontrar en nosotros la empatía, por qué tenemos efectivamente un afán desmedido de prestigio, un afán desmedido de poder, un afán... Hay que conocer nuestra realidad. En las escuelas hay que hablar de cómo somos por dentro, porque solamente si conocemos cómo somos por dentro, nosotros podemos trabajar correctamente eso que nos preocupa tanto, la cultura de la paz, los derechos de la paz, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando oía en la intervención anterior ese enfoque imprescindible de ver hasta qué punto las religiones nos separan, yo diría que nosotros, que somos fundamentalmente un país laico, o muy, digamos, muy cubierto de laicidad, aunque naturalmente existan las estructuras religiosas que todos conocemos, muchas veces sustituimos a los partidos, se convierten en religiones. Me hacía gracia la consideración de decir, en ninguna religión están dispuestos a aceptar que los otros tienen razón. Y yo diría, ¿y nosotros? ¿Nosotros por un momento pensamos que uno pudiera estar, por ejemplo, en 2 partidos? ¿O es la esencia misma del partido, como dice su nombre, el partir, el diferenciar, el señalar, el apartar? Y todo eso no nos lleva a plantear que cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad y no tenemos capacidad para ver la verdad de los demás. Y yo creo que la paz, para que realmente pueda ser lo que es decir, no una ausencia de guerra,
sino la generación de una actitud que, absolutamente empapada de tolerancia y empatía, ve al otro como soy yo. Para eso yo creo que hay que aceptar que la verdad es de todos y la estructura de la paz tiene que estar basada en una verdad en la que todos podamos encontrarnos un poco, ¿no? Yo creo que esas son las pautas para señalar dónde estamos, dónde deberemos ir, y lo tenemos presente para reflexionar y para estudiar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Bueno, a continuación le voy a pedir que intervenga una de las personas culpables de que estemos aquí, que es José Manuel Vilanova, que ha impulsado desde el principio con infinitos viajes a Asia, generando lo que decía Shlomo al principio, confianza, credibilidad, para intentar buscar los apoyos, tanto en España como fuera de España, para este proyecto. Tiene mucho que ver con el respeto a la naturaleza. Ahora seguramente José Manuel nos contará el origen de este proyecto. Y tiene como primer colofón la firma esta tarde con el rector de la universidad de la creación de un centro para la paz en Extremadura, con la Universidad de Extremadura, que es un hito pues muy esperanzador. Ahora el reto es sacarle partido. José Manuel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes y muy agradecido de estar en esta fantástica tierra. La verdad es que nunca he sentido la sangre extremeña con tanta fuerza como ahora, porque mi abuelo materno es de Cáceres y mi abuela materna es de Zalamea de la Serena. Y yo sabía que tenía sangre extremeña, pero la verdad es que desde que estoy con este proyecto en esta fantástica tierra la siento cada vez con más fuerza dentro de mí. Me siento muy querido por todos vosotros, muy apoyado, y os quiero agradecer en este preciso instante todo el apoyo que estoy teniendo por vuestra parte. Porque este proyecto no es un proyecto sencillo, es un proyecto complicado, pero muy interesante. Hoy toca hablar de la paz. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo hablar yo de la paz? Yo no tengo la experiencia, yo no soy político, no soy un hombre de instituciones, no tengo la aproximación que tienen mis acompañantes de ponencia hoy en sus experiencias con la paz. Y bueno, digo, pues sí que puedo hablar de cómo he adquirido yo mi paz interior y cómo he llegado hasta aquí y cómo hemos llegado hasta este proyecto, ¿no? Yo en los años 90 era un veinteañero que me encantaba escalar. Era mi pasión, la escalada, el trekking, y siempre tuve la ilusión de viajar a Nepal. Como sabéis, Nepal es el reino de los Himalayas, es el techo del mundo, es el país de los 8000, ¿no? El Monte Everest, el Chomolunga, como dicen los Sherpas, es el país del Ocho Oyu, del Dhaulagiri, del Karchenjunga. Es una auténtica naturaleza que desde que uno ve esas montañas de más de 8000 metros, pues realmente queda maravillado y desde luego inspira una auténtica paz interior. Pero bueno, yo cuando llegué a Nepal en los años 90, pues nos encontramos. Yo me encontré con un conflicto bélico, una guerra civil. Y bueno, yo iba con mi espíritu aventurero para descubrir aquello y me encontré un país pues que tenía sus propios problemas personales. Me llamó mucho la atención porque era un país que buscaba su libertad, que buscaba su paz, que buscaba llegar a la democracia y tener su propia personalidad. Y lo que más me llamó la atención dentro de ese conflicto interno fue como un país tan bonito, ¿no? Con un país con una historia milenaria, con una cultura de paz increíble, ¿no? Vivía entonces ese conflicto y buscaba su propia independencia y su propio camino.
Y lo que más me llamaba la atención era cómo incluso con todos los problemas que acarrea el tener un conflicto bélico, con todas las preocupaciones que eso lleva y que realmente es algo que es desgarrador, ¿no? Era un país que siempre tenía una profunda sonrisa. Sus gentes, gentes con humildes, gentes con una sonrisa que te llegaba al alma, ¿no? Y decías, hay algo especial en este país que yo no lo he encontrado en otros países a los que he viajado, y he viajado muchísimo. Y bueno, descubrí que era un país de una profunda espiritualidad, de una profunda cultura de la paz, aún inmersos en su propio conflicto. Un país rico en valores, un país rico en tradiciones, rico en historia, y un país que la verdad que cuando uno llega se siente auténticamente maravillado. Entonces tuve la gran fortuna de descubrir a una persona maravillosa, que fue Sir Edmund Hillary, que sabéis que fue el primer escalador del Monte Everest, y una persona reconocida a nivel mundial, y tuve la fortuna de conocerle, y él me trasladó ese amor hacia la naturaleza, ese amor hacia las montañas, ese amor hacia lo que representaba esos espacios naturales tan poderosos que tenían los Himalayas. Y también descubrí a otra persona, a Manmohan Chaudhary, el alcalde de Lumbini, la ciudad natal de Buda, un hombre de profunda espiritualidad, de profundos valores, de una profunda moralidad. Y entonces se juntaron en mí dos factores muy importantes: el amor hacia la naturaleza, en el que me inspiré a través de Edmund Hillary, con esas montañas tan maravillosas, y el amor hacia la paz, que me inspiró la ciudad natal de Buda, que conocí a través de Manmohan Chaudhary. Y ahí surgió este proyecto, esta idea tan fantástica de decir cómo este país es capaz de inspirar paz, de transmitir paz. Adquirí mi propia paz interior, aun con mis propios conflictos internos. La verdad es que fue un país que me transmitió muchísima paz y muchísima felicidad. Luego llegué a Madrid, regresé a España y tuve la fortuna de conocer a la alcaldesa, Manuela Carmena, a Luis. Me acuerdo que hablábamos y decíamos cómo podemos hacer para proyectar internacionalmente la imagen de Madrid como en el continente asiático. Y Manuela me dijo: José Manuel, yo lo que quiero es que Madrid se identifique con una ciudad de paz. A mí eso me llevó al alma, me le dije: Manuela, tenemos un elemento de unión fantástico con Nepal a través del budismo, que es un país realmente con una profunda espiritualidad. Y puse en marcha este proyecto con mis compañeros de viaje, Neeraj Shrestha, Govind Subedi, Ekra Giri. Decidimos crear la Fundación Lumbini Garden y decidimos, de alguna manera, exportar la idea de este país de paz, este conocimiento, esta filosofía de paz a través de la Fundación. Y a partir de aquí, pues, llegamos a esta tierra fantástica que es Cáceres. Automáticamente, muy inmediatamente conocimos al presidente, conocimos al alcalde y el cariño fue impresionante desde el primer momento. Yo les comenté el proyecto, cómo poder crear un complejo internacional dedicado a la paz que transmita todos esos valores que yo había aprendido en Nepal. Y el presidente y el alcalde me dijeron: José Manuel, este proyecto tiene que estar aquí, tiene que estar con nosotros. Extremadura es una tierra de paz, es una región de paz, es una tierra de naturaleza y es una tierra espiritual. Yo, la verdad es que desde que conocí a los responsables institucionales de este proyecto, dije: este proyecto se tiene que quedar aquí. Y empezamos a organizar lo que ya conocéis. Pusimos en marcha toda esta iniciativa que habéis podido visualizar en estos días. Yo sé que es un proyecto difícil de entender, ha sido complicado, pero lo que os quiero comentar es que es un proyecto precioso, en el que dos grandes ciudades patrimonio de la humanidad, como son Lumbini y Cáceres,
se puedan hermanar. Esta mañana se han hermanado para poder traer la cultura de paz que viene desde Asia, Buda, que es la luz de Asia, que viene a Europa también para unirse a otras culturas de paz en una Extremadura con una gran diversidad cultural. A este proyecto inmediatamente se sumaron otros alcaldes, lo vieron como una auténtica maravilla. José Manuel, es un proyecto fantástico, queremos participar. Hoy están aquí con nosotros el alcalde de Debdaja, Kapilavastu, Rangram, el presidente Timilsina, están todos con nosotros en una gran ciudad como es la ciudad de Cáceres, una ciudad milenaria que merece tener un proyecto de estas características porque es una ciudad preciosa. El poder abrir Cáceres al mundo desde esta perspectiva de la paz es realmente un proyecto que a mí en lo personal me maravilla. Y deciros que este proyecto, con todo lo que lleva, con todas sus dificultades, pues a mí personalmente lo único que me ha traído es una paz interior tremenda, de la que disfruto día a día, aun con todos los problemas y todas las dificultades que tiene. Pero lo que he aprendido de la naturaleza, lo que he aprendido de esta cultura de paz que es el budismo, personalmente me han enseñado un camino que hoy llevo día a día en mi vida y que intento proyectar a través de esta iniciativa que queremos traer a Cáceres con el apoyo de las instituciones extremeñas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Como os habréis dado cuenta, el único que no tiene paz en esta sala soy yo, que como moderador tengo que estar pendiente de que haya espacio para todos. Así que me da pie para hacer un reconocimiento especial, sobre todo por su ausencia, del alcalde Luis Alaya, que está convaleciente y al que deseamos tenga un restablecimiento pronto y que vaya todo muy bien. Nuestra siguiente intervención es del presidente de la Asamblea Nacional de Nepal, señor Timilsina, para quienes, más allá de su autoridad como institución, queráis conocer algo de su visión de la paz. Le pregunté a quienes le conocen y José Manuel me dio unas pinceladas que yo creo que es interesante para que conozcáis. Nuestro invitado participó muy activamente en una terrible guerra civil que surgió en Nepal, no muy conocida en España, entre el año 96 y 2006, con miles de muertos, para derrocar una monarquía absolutista que debía devenir en una monarquía constitucional. Eso le acarreó 6 años de cárcel y, por tanto, es una persona que conoce bien el conflicto, el odio, el enfrentamiento, la superación del mismo y que luego ha tenido el apoyo de sus conciudadanos para presidir la Asamblea y que hoy encarna la máxima autoridad de un país que trae su capital intangible, del que hablaba Shlomo al principio, lo intangible, para que este proyecto sea un éxito desde el principio. Muchas gracias, señor Timilsina. You have the floor. Extremadura presidente de Extremadura, expresidenta de Madrid, mis compañeros de Nepal, gente de la Fundación, todos los que crean en el budismo y todos los que están presentes, estoy realmente contento por poder compartir mi experiencia aquí con todos ustedes. En Nepal, ustedes preguntarán por qué, sobre todo en Nepal, paz y Nepal es un país democrático y las diferentes fuerzas políticas vienen. Nepal fue unificado por los reyes de aquella época, como muchos otros países del mundo, pero durante 104 años tuvo que soportar la dictadura. La educación y ciencia hizo que los jóvenes de aquella época unieran contra la dictadura e hicieron movimiento por la democracia.
En 22 de abril de 1949 se creó el Partido Comunista de Nepal y 9 de abril de 1950 fue creado el Partido Nepali Congress. Aunque comunismo y socialdemócrata son ideologías diferentes, tenían el mismo objetivo que era conseguir la democracia en el país. Bajo el liderazgo de 18 de febrero de 1951 consiguió la democracia en Nepal. El 18 de febrero de 1959 se celebró la primera elección parlamentaria y aquella votación el Partido Socialdemócrata logró 2/3 de los votos y bajo Bibi Koirala fue formado el gobierno del país. El 15 de diciembre de 1960 el rey Mahendra consiguió todo el poder del país con aquellas de las fuerzas armadas, con ayuda de las fuerzas armadas, y además comprime las democracias de civiles. Prohibió de los dos partidos políticos establecer un sistema del gobernador. Contra este sistema de los partidos políticos de duración, los comunistas del Congreso General fue una lucha pacífica. Como consiguieron nada por luchar, depender por los dos partidos políticos se decían unirse y comenzaron 8 de abril de 1990 consiguieron restablecer la democracia en el país. El 12 de mayo del 191 celebran las elecciones del nuevo celebrón social, consiguió la mayoría absoluta y el Partido Comunista se convierte en la fuerza primera de la oposición. 15 de noviembre de 1953 se celebró elecciones adelantadas en el Partido Comunista, que se convierte en la fuerza principal del país. Monmouth Adhikari fue el primer ministro. El ministro Kevin Sharma Oli, que es ahora mismo el presidente del gobierno, fue nombrado el ministro de Asuntos Interiores bajo el gobierno comunista. En corto tiempo consiguieron cosas populares como seguridad social, pensiones a los mayores, descentralización de la administración, cosas que todavía están vigentes. En el medio de la paz, trabajo y prosperidad, el 13 de febrero de 1960 los maoístas empezaron el movimiento contra el gobierno. La guerra dura 10 años en la que 13.247 perdieron la vida. Cientos de personas desaparecieron. Miles de familias destrozadas. La guerra causó muchas pérdidas e incluso presupuesto del país tuvimos que gastar en la seguridad ciudadana, por lo que el país no pudo proporcionar. Mientras que el país estaba en una guerra civil y el 1 de febrero de 2005 el rey Gyanendra consiguió el poder y consiguió que los partidos políticos democráticos, que los maoístas consistan a negociar. El 12 en aquella negociación lograron firmar 12 puntos en el que estaban mencionados con contratación Asamblea Constitucional. A través de movimiento 2006, político abril 26 de los partidos políticos logra el 21 de noviembre de 2005 el gobierno democrático de los maoístas firman un acuerdo paz en el que los maoístas deberían abandonar la violencia. Desde entonces, nuestro país goza de paz y libertad. Conseguimos la participación de los maoístas para reformar nuestra constitución. A través de la conquista
gestión interna forman el grupo de expertos y hace que proporcionalmente la República Democrática del país, respectivamente, 28 de febrero de mayo de 2008 se celebró la primera reunión de la Asamblea Constituyente. Con la convención de constitución en el país se divide en 7 comunidades autónomas y 753 provincias. Como dicta nuestra Constitución, tras 3 niveles llevamos gobernando más de mitad de 5 años legislatura. Aunque los socialdemócratas y los maoístas en las gobiernos regionales se presentasen conjuntamente, el Partido Comunista eligió ganar las elecciones del Parlamento y gobierna con los maoístas. De ahí conseguimos unificar 2 partidos de la izquierda, pero la Tribuna Supremo les convierte en diferentes fuerzas en el Parlamento en orden primera. En el Parlamento hay otras varios representantes de fuerzas políticas. En nuestro Parlamento constituyen 33% diputadas en el Parlamento Nacional y en el regional 40%. Y también en las regiones entre presidente o vicepresidente tiene que haber una mujer obligatoriamente, además de un concejal para estas bajas. Las asambleas nacionales se firman con 52 representantes de las 7 comunidades autónomas. Tiene que haber una mujer como mínimo y 3 más se eligen los concejales ministros. Los electos de cada comunidad autónoma, a partir de 3 mujeres tiene que haber. Estas razas desfavorables como mínimo 1. Con el lema de Próspero Nepal, el país consiguió paz, desarrollo y estos consiguiendo y mejorando. Mi ciudad autónoma, donde está Lumbini, el lugar de nacimiento de Buda, estamos a punto de terminar nuestro aeropuerto internacional. Una vez terminado, el gobierno de Nepal está convencido de que Lumbini va a ser un pilar fundamental para el desarrollo del futuro de paz, y desde ahí pido que vayan a visitarlo. El símbolo de paz, lugar, sentimiento de Buda, ir hasta allí no solo significa hacer el turismo, sino también dar un mensaje de paz al mundo. Antes de 2030, Nepal quiere estar entre los países más desarrollados y trabajará para lograrlo, y para eso yo les pido su ayuda. Yo les quiero contar mi personal ayuda. 27 de febrero de 1989 estoy con la política y en mi época de estudiante en nuestro país no había democracia y la gente no podía expresar su pensamiento. Entonces era muy difícil y me jugaba la vida para ir a la cárcel, me podía meter a la cárcel, pero yo seguía luchando por la paz y por la democracia. Julio de 1985 estuve en la cárcel durante 4 años. Y después, febrero de 1990, a través del movimiento pacífico nosotros conseguimos restablecer la democracia. Y así en Nepal perdimos muchas vidas, pero por la paz y democracia nunca hemos dejado de luchar. Y por lo tanto, hasta ahora en Nepal
tenemos la democracia porque hemos luchado mucho. Como Nepal ahora mismo, la democracia en Nepal se puede comparar con la democracia de muchos países desarrollados del mundo. Nepal es un país de Himalaya, más de 8.000 metros de montañas están concentrados en Nepal. La tierra natal de Buda es Nepal. Todo el mundo quiere ir a Nepal. Ahora mismo, aquellas personas que buscan la paz. Si nosotros no conseguimos la paz allí en Nepal, el mundo no conseguirá la paz. Porque Buda es el mensaje de la paz. Entendemos de esta manera. Aunque Nepal es un país pobre, poco desarrollado, pero si hablamos de la paz, pensamos que Nepal está en la vanguardia. Por eso, Buda nos ha traído hasta aquí para traer el mensaje de paz y nos han llevado hasta Cáceres. Les doy muchísimas gracias porque este proyecto es muy ambicioso, muy bonito para nuestro país y para nosotros. Y nosotros les ayudaremos todo lo que podamos y nuestro gobierno estará siempre a su lado. Cáceres es una ciudad muy antigua, histórico, y desde aquí les quiero mandar la paz. Todos aquellos desarrollos que hay en el mundo, si no hay paz, no va a ser posible. Por lo tanto, en todos a ustedes les pido que paramos la violencia y fomentemos la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a su intervención conocemos un poco mejor la historia de su país, los sufrimientos, los resultados. También tenemos con nosotros la embajadora de Nepal en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como último interviniente en esta ronda, le pedimos que intervenga Guillermo Fernández Vara. A los políticos se les supone que han dedicado o dedican gran parte de su imaginación, de su esfuerzo, de su energía a gestionar conflictos. En eso consiste la mejor expresión de la política, la gestión pacífica de intereses contrapuestos y de armonizar intereses en los que tienen que intermediar. La gestión de objetivos, pero también la intermediación de conflictos. Además de su intervención, en lo que, como le pasa a todos los ponentes, dirá lo que quiera, sí que le hemos pedido que alguna de sus experiencias personales con la paz, que en los pasillos me contaba alguna, pueda ilustrarnos y en ese sentido también quizá, Guillermo, la ilusión o la expectativa que tenéis en Extremadura con este proyecto como propuesta para que con ella hagas lo que quieras. Muy bien, muchas gracias Luis, querido presidente, querida Manuela, queridos amigos y amigas, querida embajadora. Muchas gracias por estar aquí, ¿no? Cuando decías lo del político, yo, Luis, no sé si serán los años o qué será, pero cada día es que me siento más lejos, ¿sabes? De esa manera de entender la política y, desde luego, de definirla en su justo término, ¿no? Solomo hablaba de la palabra confianza, Manuela de la palabra respeto, José Manuel ha hablado de culturas, el presidente de Misina ha hablado de historia y yo meto la palabra respeto. Y todo eso con una aguja adecuadamente enhebrada, vamos metiendo el hilo y de ahí nos sale un collar. Un collar con el que probablemente no seamos capaces de vender nada en el gran mercado del mundo, donde todo se compra y todo se vende, pero donde nada es, o casi nada es verdad, ¿no?
pero un collar donde muy probablemente, yo os puedo asegurar que es lo que pretendemos desde aquí, que Cáceres eleve con su granito de arena el debate en Extremadura, en España y en el mundo. Yo este proyecto no lo abracé porque vaya a haber una estatua gigante de Buda, que también. Lo abracé porque hoy estamos aquí hablando de las cosas de comer, porque hoy no estamos hablando aquí de modas, hoy no estamos hablando aquí de publicidades que tienen precio, sino de cosas que tienen auténtico valor. Porque estamos hablando de los principios y de los valores éticos que hacen a las sociedades mejores, más dignas y más justas. Por lo que todo lo demás, es decir, el centro de la paz, el gran Buda, serán no causas sino consecuencias. Cuando me llamaron del Ministerio de Asuntos Exteriores para examinarme, como luego tuvo que ir José Manuel en segunda convocatoria, porque si alguien pretende traer a España un barco lleno de grandes metales preciosos, probablemente entra sin ningún problema. Pero si trae paz, no. Entonces tenemos que demostrar que era lo que queríamos traer aquí. Y cuando yo les dije que básicamente era un tema que iba a empezar ya, que esto no era... Por eso yo creo que algunos no han entendido nada de lo que pretendemos hacer. Este proyecto no es un proyecto del 22, del 23 o del 24, es un proyecto de hoy. Hoy ya es proyecto. Porque la base fundamental de este proyecto es que desde Cáceres elevemos el debate en Extremadura, en España y en el mundo. Y ese elevar el debate significa que podamos hablar de cosas diferentes. Y lo podamos hacer además intentando con ello introducir elementos que nos sirvan para encontrar las respuestas a las nuevas preguntas. Que de eso es de lo que se trata. El mundo hoy está absolutamente falto de respuestas, porque alguien vino y cambió todo lo que nos habíamos planteado, y en este caso un pequeño microorganismo que ha sido capaz él solito de poner el mundo boca abajo, ¿no? Y cuando todo eso se pone de manifiesto, pues desde aquí queremos desarrollar un proyecto que lo que pretende fundamentalmente es elevar el debate. Y para eso buscamos encontrarnos con Occidente desde Oriente y con Oriente desde Occidente. Para eso lo que pretendemos hacer es, fundamentalmente, como decía Manuela, salirnos al encuentro y ponernos en el lugar del otro. Soy una persona que, por principio, me dan pánico aquellas personas que creen ostentar la patente de las verdades absolutas. Cuanto más mayor soy, más dudo y más sabio me siento, por ser capaz de dudar, por ser capaz de entender mucho mejor a todos los que no piensan como yo, por ser capaz de buscar en la oscuridad luces y desde luego no de pensar que tú estás en posesión de la verdad y los otros siempre se equivocan, ¿no? Y esto le falta al mundo. El multilateralismo no está en peligro porque haya habido un loco presidiendo o haciendo de vigía de Occidente, sino porque muchos otros, en muchos lugares del mundo, tienen el mismo discurso. Yo lo digo mucho en España. El problema no son lo que dicen los independentistas, es los que sin serlo dicen lo mismo. Y en un mundo como aquel en el que vivimos están estableciendo fronteras permanentemente, y si algunos les dejaran, establecer la frontera alrededor de su pueblo. Porque a veces criticamos en los demás lo que nosotros no somos capaces de apuntarnos, ¿no? Por eso yo creo que este es un proyecto que, para poderlo entender, hay que entender que este señor, presidente de la Asamblea Nacional de Nepal, y yo, presidente de esta comunidad autónoma, hemos decidido mirar juntos al futuro. ¿Y mirar juntos al futuro qué significa? Significa él ponerse en mi lugar y yo en el suyo. ¿Qué podemos recibir? Oye, ¿y nadie se ha preguntado qué podemos dar? ¿Qué va a representar esto para Cáceres, para Extremadura y para España? Oye, ¿y qué va a representar para ellos? Porque siempre nos empeñamos en decir, oye, a ver cuánto ganamos. Si es que a lo mejor ganamos. Y no todo necesariamente siempre es cuantificable, ¿no? Es sencillamente
colocándonos en una posición referencial en el que somos capaces de tener en estos momentos un discurso diferente al que se tiene en otros lugares, porque creemos que esa es la parte que podemos aportarle al mundo para construir un mundo mejor y más justo, ¿no? Yo tuve la suerte, recién llegado a la política, allá con mis 35 años, que Juan Carlos Rodríguez Ibarra me encargó desarrollar la incipiente cooperación al desarrollo en Extremadura. Y pronto comprobé algo que era absolutamente real. Eran las muchas injusticias que había en el mundo, que la mayor parte de ellas tenían su origen en la desigualdad y en la pobreza, y que lo que era la violencia nacía efectivamente en esos nichos de desigualdad y de pobreza. Y que la mejor manera de contribuir a la paz en el mundo era que la gente pudiera comer y que la gente aprendiera a leer. Que la gente pudiera comer y que la gente aprendiera a leer. Porque aprender a leer no es solo ser capaces de enlazar una letra y otra. Es capaz luego de leer lo que dicen otros, incluso de poderlos entender y comprender y analizarlos desde una posición crítica, ¿no? Y ir poco a poco siendo consciente de que lo que había detrás de aquellas miserias en Sierra Leona, donde cuando en España 2 niños de cada 1000 no llegaban a cumplir un año, en Sierra Leona 300 niños de cada 1000 no llegaban a cumplir un año, donde ese era el retrato, ese era el titular, pero que detrás de eso lo que había era un absoluto abandono por parte de la comunidad internacional de todo aquello que no significara la prosperidad del mundo desarrollado y que fuera de ahí no había espacio. Y que podíamos ser posiblemente la comunidad autónoma con el Producto Interior Bruto más bajo de España, pero teníamos que ser la comunidad autónoma que más destinara a cooperación al desarrollo, porque eso nos convertía en ciudadanos mejores, sobre todo si algo de lo que dábamos nos faltaba. Es decir, teníamos que prescindir de aquello que nos faltaba. Y si eso era para contribuir a mejorar a otros, luchando contra la desigualdad para poder producir una convivencia en paz, merecía la pena. Y nos íbamos y contemplábamos y veíamos en América Latina la situación de los indígenas, la situación de profundas injusticias que luego desde aquí se valoran y se juzgan de manera tan frívola y desde luego con tan escasa profundidad. Por eso, y con esta reflexión termino, querido Luis. Si vivimos en un mundo en el que las balanzas solo se miden en términos de importaciones y exportaciones, y son muchos mejores países aquellos que son capaces de exportar más de lo que importan, que nos importe solo aquello que tiene precio, es un gravísimo error. Y tenemos que ser conscientes de que además o le sumamos a esto el valor que tiene lo que desde aquí podamos aportar a las reflexiones, o no habremos entendido lo que significa este proyecto. Detrás de estas jornadas habrá otras, y después habrá otras, y después habrá otras, y después habrá otras. Y hablaremos no de las balanzas comerciales, hablaremos de la paz, y de la felicidad, y de la educación, y del parlamentarismo en el siglo XXI. ¿Qué es lo que significa en los mundos de la pandemia, de la crisis, de la enorme crisis de representatividad que existe en el mundo? ¿Por qué existe la crisis de representatividad que existe en el mundo? Porque ya nadie cree en nada. Porque como le hemos vendido que todo tiene precio, al final la gente acaba creyéndose que todo tiene precio y que todo se puede comprar. Y la decencia no se compra, la honestidad no se compra, la paz no se compra, se construye poniéndose en el lugar del otro, saliéndose al encuentro, estableciendo un marco de confianza, no olvidándonos nunca de la historia, respetando las culturas diferentes. Y eso es un poco lo que tiene como objetivo este hermoso proyecto que desde aquí estamos iniciando en estos días. Y ese es, yo creo, el verdadero sentido que le queremos dar. Lo otro será muy llamativo, será una estatua de 60 metros
Pero Buda para nosotros y para este proyecto no es una estatua. Es el respeto, es el encuentro, es la confianza, es la historia y es la cultura. Y para uno será espiritual, para otro será cultural, para otro será turístico, para otro cada uno tendrá la visión o ver qué es lo que cada uno sacamos en esto, pero la suma total de todo esto tiene que ser que Cáceres contribuya a elevar el debate en Extremadura, en España y en el mundo. Así de sencillo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estas intervenciones que habéis hecho cada uno han dado una enorme riqueza a un tema enorme, amplísimo, y cada uno le habéis dado un enfoque. Es muy difícil estando Shlomo en Tel Aviv y nosotros aquí generar una conversación, pero voy a intentarlo. Si te parece, Shlomo, con lo que has oído, te daría a ti la palabra y sobre todo intentando que Internet nos mantenga vivos. No sé si de lo que has oído al resto de ponentes se te ha ocurrido alguna reflexión que quieras comentar o plantearte la experiencia que tienes con el Centro de Toledo para la Paz, esa diplomacia paralela o esa diplomacia de otro tipo en los conflictos que nos contabas de Colombia, o la experiencia de la que te apuntaba del odio en vena que pues, me imagino que pudiste apreciar cuando el asesinato de Isaac Rabin. Bueno, cualquier tema de estos que quieras comentar, tienes la palabra. Gracias, Luis. Bueno, los comentarios que se me ocurren, y siempre hablando desde la perspectiva de las sociedades occidentales tal y como las entiendo yo. Históricamente hemos visto que la guerra une a las naciones y la paz paradójicamente les divide. Eso puede explicar, por ejemplo, el asesinato de Lincoln en Estados Unidos, el asesinato de Kennedy, el asesinato de Rabin, porque intentaban de crear un orden nuevo, más pacífico, y acabaron siendo asesinados por el fanatismo. Y creo que eso es una lección que a lo mejor otras latitudes pueden enseñar, ¿no? ¿Por qué la paz divide? Claro que todo el mundo quiere la paz, salvo que se divide en torno al precio, ¿no? Que creen que es lo que los americanos llaman free lunch, que es un almuerzo gratis, ¿no? Es una comida gratis, que no hay que pagar ningún precio. Si le preguntas al más fanático de los que participaron en el asesinato de Rabin, si él quiere la paz, te diría que sí, claro, pero ¿está usted dispuesto a pagar algún precio? Por ejemplo, dar derechos al otro. No, eso de ninguna manera. Así que la paz efectivamente suele dividir y la guerra suele unir. Miren lo que está ocurriendo en Colombia. De hecho, también es un caso muy llamativo, ¿no? Cuando los que ganaron las elecciones a Juan Manuel Santos, pues no estaban de acuerdo con el acuerdo de paz, no querían un acuerdo de paz, y la división que causó la paz es la que llevó al uribismo, al más radical uribismo, al gobierno en Colombia, ¿no? Y eso se ve en distintas latitudes. Si me permites, otra cuestión que tiene que ver con la paz y tanto con lo que dijo la alcaldesa y el presidente de la Junta, es cómo relacionar la paz con la justicia. ¿Puede existir paz sin que exista justicia? Pues difícilmente, ¿no? Porque el presidente de la Junta habló sobre la pobreza. ¿Qué tipo de paz es esa cuando el 1% de los ciudadanos posee, no sé, el 60, el 70, el 80% de la riqueza en ciertos países occidentales
no existe una paz social, no existe una paz entre los ciudadanos cuando estas son las disparidades, ¿no? Y también en el caso de conflictos, siempre existe la cuestión si la justicia es un sine qua non para la paz. Tomen el caso de España. España no hizo justicia con los verdugos del franquismo y tuvo una cierta paz, que es la transición. Sudáfrica, por ejemplo, no hizo justicia con los verdugos de la minoría negra a lo largo de los años. Se pasó a la paz sin justicia, porque se pensaba que hacer justicia podría convertirse en un obstáculo para la paz. El arzobispo Desmond Tutu, y esa es mi apuesta, hablaba de la diferencia entre la justicia occidental y una justicia que él llamaba no de castigo, sino una justicia restauradora, una justicia que cura las heridas, más bien que profundizar en ellas. Esto es un tema muy interesante a debatir en procesos de paz, y aquí, claro, también en el conflicto nuestro israelí-palestino es muy relevante. Mi última reflexión sobre lo que me has pedido, el asesinato del primer ministro Rabin. Volvemos al fundamentalismo religioso. Gran parte de nuestras guerras civiles y otras en Europa, en Occidente, han sido en torno a la religión. La guerra de los 30 años, incluso la guerra civil española, de alguna manera, tenía sus razones religiosas, ¿no? De la división entre la parte religiosa y la parte más laica de la sociedad. Un presidente de Consejo de Ministros había declarado que España ya no es católica. Por lo tanto, la religión estuvo en el centro del conflicto. Si no somos capaces de asumir las creencias del otro, de simpatizar con él, de entender que a lo mejor no tiene razón, pero tiene todo el derecho a creer lo que quiere, seguiremos en lo mismo. La religión ha muerto, el fascismo como régimen ha muerto, el comunismo ha muerto. Lo único que queda aún en pie como ideología es verdaderamente la religión. Y por lo tanto, si no somos capaces de atenuar nuestras actitudes así a las creencias del otro, estaremos siempre en lo mismo. Y ahí es donde uno espera alguna lección realmente del mundo oriental, ¿no? Ese es lo que decía, lo que hablaba el presidente de la Asamblea de Nepal y otros que se han referido a las religiones orientales, que suelen ser mucho más suaves que el exclusivismo que nos caracteriza en las religiones monoteístas. Muy bien, muchísimas gracias, Shlomo. Yo no sé, Manuela, si quieres coger el hilo de la justicia restaurativa frente a la punitiva, tú que tienes tanta experiencia judicial, no sé si ese hilo es el que te interesa coger o... Bueno, tú me preguntabas antes y yo lo he reservado porque me parecía que ese era el orden, un poco la experiencia, porque un colectivo como fue el nuestro, de nuestro despacho, en el que vivimos esa experiencia de en una noche concreta, ver que asesinaban al 50% de tus compañeros, ¿no? Y constatar que aquellos compañeros, entonces todos estábamos en torno a los 20 y tantos años, ¿no? Su vida en ese momento dejó de existir, ¿no? Entonces, cuando tú te ves que has disfrutado tu vida y hay otros que no lo han disfrutado, por una decisión brutal, como porque alguien decide en un momento concreto disparar y matar.
Y a partir de ahí tú dices, ¿y eso por qué engendra odio o por qué no engendra odio, ¿no? Yo ahí es donde me interesa muchísimo insistir en que necesitamos estudiar el ser humano. Necesitamos conocer cómo funcionamos como seres humanos, ¿no? Porque igual que el odio puede surge en un individuo, puede haber individuos que consiguen no solamente no tener ellos odio, sino convertirse en un elemento antiodio. Logran acabar con el odio de los demás, ¿no? Y ahí es donde yo insisto muchísimo en que para cualquier política de paz, el instrumento de la política de paz es el ser humano. Somos nosotros. Ya podemos decir, insistir en los valores, repetirlos, estudiarlos. Somos nosotros mismos que tenemos que analizar por qué surge el odio, por qué odiamos y por qué no odiamos, ¿no? A mí me parece extraordinario leer todo lo relativo a lo que fue tanto su biografía como a las otras personas que han hablado de él sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela es la persona, yo diría que es uno de los estadistas más trascendentes de nuestra época, ¿no? Una persona que estuvo prácticamente toda su vida en la cárcel y que consiguió dejar de odiar cada día y enseñar a no odiar a los que estaban a su alrededor, y que cuando consiguió ese proceso inesperado, ¿no?, de que un país que había vivido el horror del apartheid, que había vivido una explotación brutal, fuera capaz de sentarse con los que explotaban y llegar a un acuerdo, ¿no? Y plantear lo que fue la realidad, ¿no? Y no odiaba, ¿no? Yo ahí insisto muchísimo en que hay que profundizar. El odio es muchas veces una escasez de raciocinio, un elemento de inseguridad, el odio es una falta de afecto, no sé, hay que estudiarlo, pero hay que conseguir erradicar el odio, ¿no? Yo recuerdo en una entrevista del en un acto del Club de Madrid, ya sabéis que el Club de Madrid está formado por los expresidentes, ¿no? Y entonces estábamos en aquel momento y aquel Club de Madrid, aquella sesión estaba destinada a cómo luchar contra el terrorismo, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba el rey y él se quedó bien impresionado porque yo insistí en que de verdad, si se quiere luchar contra esa terrible violencia que es el terrorismo en el mundo en general, cada vez que de pronto nos enteramos de que alguien ha puesto una bomba en un hospital, en un mercado, y han muerto infinidad de personas, niños, mayores, entonces, ¿cómo es posible que surja ese odio, no? Y yo decía que hay que ir al corazón. Hay que ir al corazón de los seres humanos, porque por muchas policías, si no vas ahí, no consigues, es decir, no logras efectivamente lo que te pretendes, ¿no? Y yo por eso me parece que es tan importante el que nosotros en la escuela no solamente hablamos de los hechos objetivos, sino que intentamos ver y trasladar a todos los que nos escuchan, a todos los que están aprendiendo, a todos nuestros niños, a nuestros alumnos, que vean cómo son por dentro, que se conozcan, que se den cuenta de lo que es en un momento concreto la ira, ¿no? Cómo la ira en un momento concreto te puede hacer matar a una persona, ¿no? Y cómo después eso ya no tiene ningún tipo de arreglo, pero simplemente es que nadie te han explicado, ¿no? Yo creo que eso es un elemento trascendental, ¿no? Ahí, en lo que tú dices y en lo que hablábamos sobre la justicia, a mí me parece que hay una reflexión muy importante. ¿Qué tipo de justicia hicieron en Sudáfrica? Pues efectivamente hicieron una justicia que tiene un elemento absolutamente trascendental y que no se puede conseguir por la justicia estándar, como si dijéramos, que es la verdad, saber la verdad. Yo creo que cualquiera de nosotros se queda espantado cada vez que escucha por la televisión, por ejemplo, y yo por supuesto cuando he estado en el tribunal lo he vivido, cuando escuchas cómo se miente en los tribunales. Porque hay un derecho a mentir, la presunción de inocencia del derecho a mentir. Y no somos conscientes hasta qué punto esa mentira hace daño a la víctima, hace daño a quien ha sufrido, ¿no? Por eso yo creo que una justicia diferente, una justicia basada muchísimo, es decir, muy enfocada a que la verdad es sanadora. Porque además la verdad permite saber por qué se ha podido producir
algo de esas características, algo de ese tipo, ¿no? Yo creo que es un elemento muy trascendente para luchar por la paz, ¿no? El conocer cómo es posible que algo de esas características se haya podido producir. Y voy a concluir. Cuando tú, Luis, me decías, no te quedó odio de lo que vivisteis en el despacho, no nos quedó odio, nos quedó desesperación y compromiso para seguir trabajando por lo que trabajábamos todos, ¿no? Por conseguir que el mundo sea mejor, por conseguir que de verdad, es decir, los seres humanos nos tratemos unos a otros como seres humanos, ¿no? Y yo os digo que yo estos días no siento odio, pero siento una verdadera desesperación de no ser capaz de parar todos los niños, hombres y mujeres que cada día mueren en el mar, con el único objetivo de que vienen a Europa para vivir mejor y mueren. Y vemos sus cadáveres. Yo cada vez que veo los cadáveres de esas mujeres y esos niños que han muerto en el mar, y no hacemos nada para decirles, el mundo es de todos, el mundo también es vuestro. No siento odio, pero sí siento urgencia de acabar con esa insensibilidad, con esa falta de empatía, porque fundamentalmente eso indica que somos unos seres humanos que no nos han formado en la necesaria empatía de estar dispuestos a hacer lo que sea para evitar que una persona inocente muera simplemente porque hay un país que no le acoge, que cierra sus fronteras, que hace imposible que se llegue a él. Nada más. Entroncando con lo que decías de si la Declaración de los Derechos Humanos habla de la familia humana, se muere alguien de nuestra familia en cada naufragio, ¿no? Por supuesto, desgraciadamente. Y desgraciadamente a mí lo que me sorprende es esa falta de empatía. ¿Por qué? Sí, además yo otro día oía en la televisión a una médica me parece que era un médico de Sin Fronteras, que ella decía, si es que la solución es sencilla, la única solución es que no queremos que se mueran, es que no los queremos dejar morir, es que vamos a hacer lo imposible porque no mueran y está en nuestra mano. Y necesitamos efectivamente formarnos como de verdad una familia humana, con empatía. Pues fíjate que posiblemente quizá esa ilusión que Guillermo decía de que se eleve el debate y de que en otros foros se debata sobre seguridad y fronteras, pero aquí se debata sobre justicia, sobre paz, sobre otro enfoque, puede ser muy interesante tener otros foros y otros sitios, ¿no? Estamos terminando, yo creo que en 10-15 minutos deberíamos terminar. Tú, José Manuel, ¿alguna cosa que te ha dicho Manuela te suscitaba un comentario? Bueno, muchos, pero me gustaría hacer una matización sobre algo que ha sucedido estos días, que no ha salido en los medios de comunicación y que a mí me parece importante. Este proyecto está construyendo ya la paz. Ayer firmamos un acuerdo en la sala de presidencia con Guillermo, un acuerdo importantísimo. Fijaros, los alcaldes de Lumbini, Rangram, Kapilavastu y el presidente vinieron y trajeron propuestas, porque esto es lo que significa este gran símbolo de paz que es Buda, propuestas concretas. Le dijeron al presidente, necesitamos tecnología para limpiar nuestros ríos, necesitamos tecnología para solucionar los problemas de contaminación que tenemos en Asia. Europa es un continente avanzado en todo esto. Es que en Nepal hay 6.000 ríos. Los ríos más importantes y caudalosos del planeta nacen en la cuenca de los Himalayas. El Mekong, que es uno de los mayores espacios de biodiversidad del planeta. El Yangtze, el Ganges. Son ríos importantísimos, ríos que bañan territorios inmensos y ríos que desembocan en grandes océanos como el Pacífico o el Índico y que van cargados de contaminación, de plásticos, de suciedad, de basura, porque no tienen las tecnologías necesarias para evitar que esto se produzca. Es que hablamos de la paz del hombre con el hombre, pero la paz del hombre con los ecosistemas, la paz del hombre con el medio ambiente, la paz del hombre con la naturaleza. Bien, pues este país, con estas ciudades, tienen un plan importante para solucionar estos problemas.
y han propuesto el que sean empresas extremeñas, cacereñas, las que vengan a implantar y a transferir conocimiento sobre cómo poder avanzar en estos problemas de contaminación. Y en donde van a poder venir a invertir. Van a poder invertir. Yo lo comentaba el otro día en un medio de comunicación, pero no ha salido en los medios de comunicación. El otro día me decía el presidente Timilsina: José Manuel, tenemos 9 parques nacionales importantísimos. El Parque Nacional de Sagarmatha, uno de los más importantes del mundo, del Monte Everest. José Manuel, España tiene 24 parques nacionales. Podemos aprender de lo que ha hecho España en la conservación de los espacios naturales. Necesitamos que nos enseñen para poder proteger nuestros propios ecosistemas. Es que esto se firmó ayer, esto lo firmamos ayer en el despacho del presidente. Se está construyendo un hospital en Lumbini. Necesitan tecnología médica. Vamos a visitar estos días el hospital aquí en Cáceres y vamos a hablar de las posibilidades de que sean empresas extremeñas las que transfieran esta tecnología para que en este país de Asia puedan. Y eso se llama confianza, ¿no? Eso se llama confianza, eso se llama cooperación internacional, eso se llama ayuda al desarrollo y eso se llama construir la paz. En otros términos, pero es construir la paz. Eso lo firmamos ahí. Esto es lo que trae el Gran Buda, que todavía no existe. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que para terminar, no sé si cometo una herejía dando... antes de dar la palabra ya para ir concluyendo al presidente Timilsina y a Guillermo Fernández Vara, ¿hay alguien que va a tener úlcera esta noche si no puede hacer una pregunta? ¿Que tiene algo que le reconcome? Si no es el caso, vamos a cumplir más o menos el horario. Si tenéis algún comentario vosotros dos, pues es el momento, presidente. ¿Ok? Muchas gracias. Hemos debatido cosas muy importantes hoy por la paz, empezando desde ayer. Entre ayer y hoy hemos debatido muchísimas cosas muy importantes por la paz en el mundo. Y ayer, como hicimos la guerra en los países, cómo tenemos que establecer la paz. Desde Nelson Mandela tendríamos que aprender muchas cosas por la paz. Y aquí también he hablado de la paz de Nepal, cómo hemos conseguido allí en Nepal. Tengo plenamente confianza que ustedes a partir de hoy conocerán a Nepal. Quizás muchos de ustedes no sabían hasta ahora. Es un país pequeño, pero tiene una historia muy bonita, sobre todo en el tema de paz. En Nepal, 106 idiomas y etnias convivimos. Y entre nosotros nunca hemos tenido problemas en cuanto a la etnia. Ese es un ejemplo también para nosotros. Hablamos más de 100 idiomas. Por el tema del tema política hemos tenido unos conflictos, pero no con la etnia. Pero hace 2500 años nació Gautam Buda y nos dio un camino, nos dio un camino de la paz, y tenemos que seguir ese camino. Y tengo la confianza de que el desarrollo tiene que ligado junto a la paz, y el desarrollo tenemos que utilizar para construir la paz, no para destruir la humanidad. Esos dos desarrollos no tiene que ir hacia la destrucción. En el futuro, con la estatua de Buda, desde aquí podamos enviar el mensaje de la paz en el mundo, y espero que muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señor presidente, y
Bueno, creo que sería muy de justicia irnos despidiendo dando muchas gracias a Pilar, que está aquí, que es una de las culpables también, Pilar Acosta, de haber impulsado este tema. Te veo ahí al fondo, porque en la pequeña historia nuestra de esta fundación, que gracias al empuje, después de estar un año varado en el Protectorado de Fundaciones Nacional, cogió velocidad al registrarse como fundación en Extremadura con todo el éxito que nosotros deseamos a partir de ahora. Pues Pilar lo cazó al vuelo en IFEMA la idea, se la contó mediante un WhatsApp a Guillermo y tardaron 45 segundos de decir, ¿por qué no? Vamos a verlo. Normalmente la gente tiene que decir, bueno, menudo lío, pero hay otras veces que dicen, ¿por qué no? Este fue el caso, así que Pilar, muchísimas gracias. Y quizá, presidente, para concluir. Muchas gracias, Luis. En la vida de Mandela hubo muchos momentos importantes y simbólicos. Su etapa como presidente, toda una vida metido en la cárcel y salir de allí sin odiar, lo dice todo, ¿no? Pero hay un momento en el que el partido que había ganado las elecciones vota suprimir el equipo de rugby de los blancos de Sudáfrica. Y él se entera y acude veloz antes de que se levante acta de la reunión y les dice una frase que yo creo que lo resume todo. ¿De verdad pensáis que es así como podemos construir el futuro, tomando como primera decisión quitarle su equipo, si lo que tenemos que hacer es que sea de todos? Bueno, esa es la filosofía. Es decir, no se trata de intentar repetir la jugada pero a la contra, ¿no? Se trata sencillamente de iniciar un tiempo nuevo en el que seamos capaces de entender que las cosas van por ahí, ¿no? En las próximas semanas, en los próximos meses, va a empezar a venir gente a Cáceres, porque este proyecto ya ha empezado. Vendrán a ver al pequeño Buda, al Museo Pedrilla, porque, por cierto, muchas gracias, querido presidente de la Diputación, por tanta generosidad a la hora de poder iniciar el desarrollo de este proyecto. Vendrán a ver al pequeño Buda, vendrán a ver a la ciudad que le da cobijo, vendrán a entendernos un poquito mejor, vendrán a ver cómo es ese monte Ropet, que será la quinta tierra sagrada del budismo. Pero lo más importante de todo es que van a venir a vernos a nosotros. Y a mí me gustaría que lo que encontráramos fuera gente capaz de ponerse en el lugar del otro, de entendernos y de ver la vida no como la vemos nosotros solos, sino como la ven otros. Porque eso, no sé si algún día nos enriquecerá desde el punto de vista económico, porque nos traerá mucho turismo, pero desde el punto de vista humano no os quepa ninguna duda. Y a mí me parece fundamental empezar por la base, y la base es el enriquecimiento humano. El otro vendrá, si las cosas se hacen bien, y seguramente se pueda convertir esto en un espacio referencial para esos 500.000 ciudadanos que viven en España y que son budistas, para esos 5 millones que hay en Europa o para esos 600 millones que hay en el mundo. Pero eso es el final. El principio es mucho más sencillo: elevar el debate desde aquí. Y eso yo creo que es lo que ha quedado hoy patente, y por eso es por lo que queremos precisamente decir bien alto y bien claro que esto ya ha empezado. Esto no es un proyecto al estilo tradicional, que hay que esperar a la modificación medioambiental y urbanística y luego sacarlo a licitación. El proyecto ya empezó. Hoy es una parte importantísima del proyecto, y el que no lo entienda así es que probablemente no nos ha entendido nada de lo que pretendemos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Pues con esta intervención de Guillermo me ha sugerido una cosa poco propia de un moderador, que es decir una última palabra, si me la permitís. Una anécdota que me contaba mi padre de un amigo que le dice a su vecino: ¿de qué color quieres que pinte la fachada de mi casa? Y le decía a su vecino: yo qué sé, es tu casa. Dice: ya, pero quien ve la fachada eres tú. Y en ese sentido se ponía en la piel de quien veía, porque él no veía su fachada, la veía su vecino.
Así que en ese espíritu que nos decía Guillermo de empatía y Manuela, Shlomo, muchísimas gracias por tenerte en Internet. Ha sido un placer estar con todos vosotros, interesantísimo, y espero que hayan disfrutado también con todos nosotros. Muchas gracias. Bueno.